A ver, ¿cómo se las arregla un sistema complejo? Pensemos en una red social o una tienda online, para organizar toda esa barbaridad de información. Pues como casi todo lo bien hecho, empieza con un buen plano. Hoy vamos a ver justo eso. Cómo pasar de simples palabras, de un texto de requisitos, a construir los planos fundamentales de una base de datos. Hablamos, claro, de los diagramas entidad-relación. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué estos diagramas son tan importantes. Después, un repaso a sus piezas básicas. Luego, lo más jugoso, aprender a leer entre líneas para pillar las conexiones. Construiremos un diagrama completo paso a paso. Y al final, nos quedaremos con los principios clave para que esto salga solo. Venga, vamos al lío. Pues venga, empezamos por el principio. Primera parada. ¿Para qué narices sirven estos planos de datos? O sea, ¿cuál es su función de verdad? Vamos a imaginarnos una liga deportiva. Tenemos jugadores, equipos, entrenadores, estadios, estadísticas de cada temporada. Son cientos, miles de datos que se conectan entre sí. La pregunta del millón es, ¿cómo conseguimos que todo eso encaje como un guante, de forma lógica y sin que nada se rompa? Pues ahí, justo ahí, está la clave de todo. El diagrama entidad-relación es literalmente el plano del arquitecto para nuestros datos. Es lo que nos dice qué vamos a guardar, cómo se relaciona cada pieza con las demás y, súper importante, qué reglas tiene que seguir todo. Es que, antes de picar una sola línea de código, este plano nos asegura que la estructura, los cimientos, son sólidos, coherentes y que van a funcionar. Vale, si queremos leer o dibujar uno de estos planos, lo primero es conocer los símbolos, ¿no? Como en cualquier mapa. Vamos a hacer un repaso súper rápido de los tres componentes básicos de cualquier diagrama de estos. Lo primero de todo, las entidades. Pensemos en ellas como los sustantivos de nuestra base de datos. Son las cosas principales, los objetos del mundo real de los que queremos guardar información. Siguiendo con el ejemplo de la liga, pues jugador y equipo serían entidades clarísimas. Y en el diagrama las representamos con un rectángulo. Fácil. Luego, si las entidades son los sustantivos, los atributos son sus adjetivos. Son los detalles, las características de esas entidades. Para nuestro jugador, pues sus atributos podrían ser el nombre, la fecha de nacimiento, su DNI. Para un equipo, pues su nombre oficial o el año en que se fundó. Estos los dibujamos con elipses, como globitos que salen de su entidad. Y para completar la frase, nos falta el verbo. Esa es la relación. Es lo que conecta a nuestras entidades. Un jugador no está ahí flotando sin más. No, un jugador juega para un equipo. Pues esa acción, esa conexión, el juega para, es la relación. Y esta la representamos con un rombo que une a las entidades que están metidas en el ajo. Y ojo, que la cosa tiene más miga. Los atributos pueden tener como decoraciones especiales que nos dan pistas. Por ejemplo, si un atributo está subrayado, ¡boom! Esa es la clave primaria, el DNI de la entidad, lo que la hace única. Si vemos una doble elipse, significa que puede tener varios valores, como, qué sé yo, varios números de teléfono. Y si la elipse es discontinua, es un dato que se calcula, como la edad, que la sacas de la fecha de nacimiento. Son pequeños detalles, pero súper potentes. Vale, y ahora llegamos al corazón del asunto, a la parte clave. Vamos a ponernos el sombrero de detective, porque ahora toca aprender a encontrar pistas escondidas en un texto para definir las reglas exactas que gobiernan las relaciones. El gran secreto, en realidad, está en las palabras. Hay ciertas palabras que son como chivatos, como códigos. Fijaos, si leemos siempre, eso nos grita que el mínimo es 1. Si leemos puede o ninguna, el mínimo es 0, o sea que es opcional. Un solo nos pone el candado en un máximo de 1. Y si dice varios, pues el máximo es n, o sea, muchos. Estas son literalmente nuestras claves para traducir del lenguaje humano al lenguaje de base de datos. Venga, vamos a ponerlo a prueba con un caso práctico. Leemos esta frase. A ver, de entrada vemos dos entidades clarísimas, ¿no? Gerente y sucursal. Y la relación entre ellas es dirige. Pero aquí vienen las preguntas importantes. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Puede un gerente dirigir varias sucursales? ¿Y una sucursal podría estar sin gerente? Vamos a verlo. Vamos a desmenuzarlo. Primero, mirando desde el lado del gerente. La frase dice que dirige ninguna o solo una. Usamos nuestras claves. Ninguna nos da un mínimo de 0 y solo una nos da un máximo de 1. Así que la participación es 0,1. ¿Perfecto? Ahora le damos la vuelta y miramos desde la sucursal. El texto dice que siempre está dirigida por un solo gerente. Siempre es mínimo 1. Un solo es máximo 1. Así que su participación es 1,1. Listo, ya hemos descifrado el código. Y esto ahora lo pasamos al dibujo, al diagrama. Es casi mecánico. Primero, dibujamos los rectángulos de gerente y sucursal, y el rombo de dirige en medio.
Segundo, ponemos los numeritos que hemos encontrado. Ojo, siempre se ponen junto a la entidad contraria. O sea, el 0,1 que calculamos para el gerente lo escribimos al lado de sucursal. Y el 1,1 de la sucursal al lado del gerente. Y por último, la cardinalidad, que es fijarse solo en los máximos. Tenemos un máximo de 1 por un lado y un máximo de 1 por el otro. Pues es una relación 1 a 1. Ya está. Muy bien. Ya controlamos las relaciones una a una, las piezas pequeñas. Así que ahora subimos de nivel. Vamos a usar exactamente esta misma lógica para construir algo bastante más grande a partir de un texto más enrevesado. Aquí está nuestro desafío. Un texto largo que nos cuenta todas las reglas de una liga deportiva. A primera vista puede parecer un lío tremendo, lo sé. Pero el truco aquí es el de siempre. Calma y a por ello. Vamos a atacarlo exactamente igual que antes. Cachito a cachito, relación por relación. Venga, primera pareja. Jugador y equipo. El texto nos dice, un jugador puede pertenecer a un solo equipo. Vale, localizamos las palabras clave. Puede nos da mínimo 0. Un solo nos da máximo 1. Participación del jugador, 0,1. Fácil. Ahora desde el otro lado. Un equipo siempre tendrá al menos un jugador. La palabra siempre es mínimo 1. Y como no dice nada de un máximo, asumimos que pueden ser muchos, o sea, n. Participación del equipo, 1,n. Y ¡zas! Ya tenemos la primera pieza de nuestro puzzle montada. Seguimos para bingo. Siguiente pareja, equipo y entrenador. El texto dice, los equipos siempre están dirigidos por un entrenador. Siempre y 1. Esto ya nos suena, ¿verdad? Participación de 1,1. Y para el entrenador dice que puede dirigir un equipo o estar sin equipo. Puede es mínimo 0 y se entiende que como mucho dirige 1. Así que 0,1. ¿Se empieza a ver el patrón? Es que es un proceso súper metódico, siempre igual, pieza a pieza. Y si seguimos así, con este método, para cada relación que nos describe el texto, la del equipo con el estadio, la del jugador con su representante, la del jugador con sus estadísticas, al final, todas esas mini piezas que hemos ido construyendo encajan, se conectan para formar el plano completo. Y lo que al principio era un texto que parecía un caos, de repente se convierte en una estructura lógica, ordenada y súper clara. Es la prueba de que un sistema complejo, en el fondo, no es más que un montón de relaciones simples que están bien definidas. Bueno, y ya para terminar, vamos a quedarnos con la esencia, a destilar todo esto en unos pocos principios que nos sirvan de guía para siempre. La clave de todo, de verdad, es no dejarse asustar por un texto largo. La estrategia es simple. Primero, analizar pieza a pieza, olvidarse del todo y centrarse en las partes. Segundo, ser un sabueso de palabras clave. Esas palabras como siempre, puede, varios, son oro puro. Tercero, ser metódico, dibujar entidades, luego la relación y al final los numeritos, siempre en ese orden. Y cuarto, y esto es fundamental, practicar. Cuantos más diagramas se hagan, más natural y rápido sale todo. Así que ya lo tenemos. Sabemos cómo crear el plano perfecto para nuestros datos. Pero claro, un plano es solo el primer paso. La gran pregunta que se queda flotando en el aire es, vale, y ahora que tengo este diseño tan bonito, ¿cómo construyo la casa? ¿Cómo transformo este esquema en una base de datos de verdad, que funcione? Bueno, pues esa es la siguiente y fascinante etapa en este mundo.